Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Yasmín López Quevedo. Soy del grupo cuarto Y de la carrera Ingeniería Industrial. La materia, control estadístico de la calidad. Vamos en la unidad número 2, gráficas de control para variables. Profesor Ingeniero Juan Morales. Vamos a iniciar hablando sobre las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite del control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Manejamos lo que es una línea central, que puede ser el rango donde se pretende que caigan las piezas, en un límite inferior de no aceptables y un límite superior. Vamos a hablar un poco sobre los límites del control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Estamos con el límite inferior, tenemos los datos y nos damos cuenta en lo que es la gráfica que dos puntos se encuentran fuera de lo que es un rango. Si yo pongo el pulsor dentro del programa de Minitab, me dice qué pieza fue la que falló al yo capturar los datos y me va explicando qué pieza y cuánto dio, cuál es el número de la pieza que falló. Esta es una gráfica que sacamos de Minitab para verificación de lo que, para explicar lo que es un poco los límites y cómo se manejan la variación cuando uno captura lo que son los datos. Vamos a hablar sobre los límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Tenemos aquí una gráfica, la voy a hacer un poquito grande para explicar. Tenemos aquí una gráfica donde se ve lo que es la línea central, el límite inferior y el límite superior, y cómo se manejan nuestros puntos alrededor de lo que es la línea central. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. Este no quiere decir que es el valor con el que nosotros queremos
que nos den todas nuestras piezas al capturarlo o los valores que tenemos. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos o los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos de una muestra también puede ser una variable de atributos. Las condiciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, por ejemplo, la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Las gráficas XR o gráficas de control son gráficas de control variables. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice gráficas XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables de subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de las pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si su proceso es estable, examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X deben estar inexactos.
si esta fuera, entonces los límites de control de la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Tenemos lo que es una gráfica XR de resistencia para ver qué tanto puede ser en una pieza de jalón, no sé, que hagan pull test y seleccionen, el departamento de calidad seleccione piezas para hacer un muestreo de la variación de su proceso, cómo está corriendo, y podemos ver la estabilidad de los datos para verificar. Puede ser que la utilicen para ver cómo está el proceso, que quieran hacer una reducción de sus muestreos, si es muy amplio, cómo se comporta para ver si lo pueden reducir. Puede haber pueden utilizarlo para varias cosas. Por ejemplo, las gráficas XR, dice, las gráficas de control o gráficas XR, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de las 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a abrir nuestro programa y XR temperaturas. Perdón un poquito, y aquí la tengo hecha. Tenemos los datos capturados de las temperaturas, las máquinas, que fueron de 5, 1, 2, 3, 4, 5, y las muestras, que fueron alrededor de 125 igual a 625. Que tenemos los datos, 5 máquinas en 125 días que se estuvieron recopilando los datos y se tomaron 625 lecturas o muestras para los datos. Ok, vamos a hacer lo que es nuestra gráfica. Vamos a entrar en estadística, gráficas de control. Luego vamos a entrar en lo que son gráficas variables para subgrupos. Y vamos a entrar en X barra R. Este sería el flujo para poder sacar lo que es nuestra gráfica. Yo tengo ya los datos. En esta barra me aparecen los datos que tenemos aquí. Día, máquina, temperatura. Pero yo quiero, y en esta barra nos aparecen dos opciones. Todas las opciones, las observaciones para la gráfica están en la columna o las observaciones de un subgrupo de la columna. No, vamos a trabajar con todas las opciones. Ya tengo predeterminado, pero lo voy a borrar. En esta parte que son en el cuadro vamos a poner las lecturas, que son las temperaturas, y cuántos subgrupos o máquinas se trabajaron. Pues trabajamos 5 máquinas y son los que vamos a poner aquí. Vamos a escoger para ponerle un nombre a nuestra gráfica. Vamos a entrar en etiquetas. Vamos a poner, yo ya lo tengo puesto, y vamos a poner gráfica XR de temperatura de máquina. Después de aquí, en etiqueta le vamos a dar a aceptar.
Vamos a entrar en opciones de XR. Aquí tenemos los diferentes parámetros. Podemos poner los datos, estimaciones, límites, qué pruebas queremos, etapas, Boxcox, mostrar y almacenamiento. Hoy vamos a trabajar con qué tipo de pruebas. Automáticamente, ahorita yo ya lo tengo seleccionado porque ya lo hice previamente, pero normalmente por default solo marca un punto de K desviaciones estándar desde la línea central. Pero ahorita vamos a hacer el ejercicio con todas las pruebas. Vamos a seleccionar todas. Tenemos, dice, un punto que desviaciones estándar desde la línea central de 3. Y luego dice puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 9. ¿Qué puntos consecutivos todos accedentes o todos descendentes después de 6? Y así sucesivamente tenemos todos los datos o consecutivos de una desviación estándar central de 15. Ya que tenemos todo seleccionado y lo que requerimos que nos muestre la gráfica, le vamos a dar aceptar. De ahí de nuevo ya tenemos todos los datos que requerimos y le vamos a aceptar. Automáticamente nos aparece lo que es nuestra gráfica XR y manejamos dos tipos en este tipo son dos barras. Una es para los rangos, gráfica de rangos, y otra es gráfica de medida. Tenemos lo que estábamos comentando, nuestra línea central, que es donde se maneja, deben de manejar los datos para que sean aceptables. Tenemos nuestra línea inferior y nuestra línea superior. De igual forma, en los rangos que manejamos, tenemos lo que son nuestra línea superior y nuestra línea inferior. Y tenemos todos los puntos. Si yo me coloco en uno de los puntos, me dice qué muestra es. Me dice que es, por ejemplo, esta, que es la muestra 68. La muestra que es la 68 y dio un rango de 7504. Si me coloco en la parte de arriba, otro punto, tengo la muestra 71 y una media de la muestra que es de 26,521. Pues esta sería nuestra gráfica para el problema. Ahora continuamos. Esa misma gráfica que es la que colocamos aquí. Gráfica XR. Vamos a ver otro ejercicio. Dice gráficas XR. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere realizar si el nivel de succión presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bueno, pues vamos a ver lo que es nuestra gráfica. Para resolver el ejercicio tenemos que fueron 125 días tomando muestras de 6 máquinas. 125 por 6 nos da un total de 750 datos, que son los que vamos a graficar. De igual forma, vamos a entrar a nuestro programa de Minitab. Vamos a entrar al XR succión. Ya lo tengo hecho. Tenemos los datos
Tenemos alrededor de 6 muestras por las 6 máquinas que se manejaron. 1, 2, 4, 5, 6. Y tenemos nuestros datos para las pruebas. Succión de presión de vacío, máquina y día. Vamos a entrar a realizar nuestra gráfica en estadísticas, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos y vamos a entrar en X/R. Tenemos nuestros datos. De igual forma tenemos aquí que seleccionamos 2, pero no vamos a poner las observaciones de un subgrupo. Vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica que están en la columna. En esta parte vamos a seleccionar succión de presión de vacío en MPR. El tamaño del subgrupo pues son el tamaño de muestras que se tomaron o de las máquinas que se muestrearon durante estos 125 días. Vamos a entrar en etiquetas, le vamos a dar un nombre a nuestra gráfica. Por ejemplo, yo le puse gráfica XR de nivel de succión. Una vez que ya tenemos los datos, la gráfica va a aparecer con ese nombre. Ya le damos a aceptar. De aquí vamos a entrar en opciones de X barra, donde nos muestra varias opciones. Nosotros vamos a entrar en pruebas. Por default, el programa solo nos marca una sola prueba, que sería la desviación estándar desde la línea central. Nosotros lo vamos a manejar ahorita para el ejercicio, todo lo que nos pueda marcar. Ya que tenemos seleccionado todo y los datos que vamos a agarrar, le vamos a dar a aceptar. Después, aceptar. Tenemos nuestra gráfica XR de nivel de succión. Tenemos nuestro límite inferior donde vemos que un punto está en la orilla o que falló porque rebasó lo que es el límite inferior. Entonces tenemos un punto fuera del valor estimado dentro de lo que debe de ser la prueba que se hace. Dice que es la muestra número 67. Sí. Vamos a ver la muestra número 67. Dice que da 4.03 y es de la máquina número 1. Y nos falló porque dio más de lo que es el límite inferior. Tenemos otro puntito rojo acá, cerca de la línea central, que nos marcó un 2, que dice que esta prueba también falló y es la muestra número 52. Tenemos nuestra línea, esto fue en la media. Tenemos nuestro rango de la muestra y esas dos piezas, la 95 y la 92, también están ahí marcaditas. No quiere decir que fallan porque están dentro de los límites inferior y superior. Esta sería nuestra segunda gráfica para el problema para nuestro problema de tarjetas de succión de medida en megapascales. Bueno, ya está este. Y lo cierro.
Esta es nuestra gráfica, son los puntos que revisamos, que están dentro de los rangos superior y inferior, inferior y superior, cuánto nos debe de dar. A esto se le llama gráfica de rango y esta es una gráfica de media. Las gráficas de control o gráficas de control para variables gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Quiere decir que las gráficas de XR se manejan para grupos menores de 9. Ese lo debí haber visto al inicio. ¿Sí? Dice, puede utilizar gráficas XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Entonces tiene que ser menor. Y las de XS, ok, más de 9. Por ejemplo, ese que usamos de que fueron 6 máquinas, pues fueron como grupos de 6 muestras por máquina. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8, mira yo regresándome y aquí está. Utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso de gráfica X y la desviación estándar del proceso de gráfica S. A lo largo del tiempo para datos de variables en sus grupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes o de un hospital a lo largo del tiempo. ¿Okay? Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si su proceso es estable, examine primero la gráfica S, porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no detectarían o no se detectarían. Calculan, dice. Aquí tenemos una gráfica de barra de X. Esta es de peso. Estas se pueden usar, lo que entiendo yo, es si tomas muestras de más de 9 y que sean más más variaciones para los procesos. Pero de igual forma se maneja lo que es un límite inferior, un límite superior, nuestra línea central y cómo van los datos, cómo se van fluyendo dependiendo comportando en el tiempo del muestreo. Tenemos igual en este es una desviación estándar de la muestra y una media de la muestra. En lo que es la gráfica XR, aquí viene una gráfica de rango y acá viene una gráfica de media. Entonces, cambia aquí eso. Ejemplo, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas
Quiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realice una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas. Aquí está la clave. Debe de ser más de 9 para verificar si podemos hacer una gráfica XS. Tenemos que son 25, puede, pero si fueran 8, 5, tendríamos que realizar una gráfica XR. De 25 máquinas diferentes, en total se tomaron 1250 lecturas. Aquí ya tengo yo la gráfica del problema. Ya la realicé. Ahorita les voy a explicar cómo la hicimos. En la cual se muestra que tenemos un punto fuera en el límite inferior de la gráfica. Vamos a abrir nuestro programa. XS. Máquina de impresión. Aquí está nuestra gráfica. Vamos a explicar cómo se hace. Tenemos ya por default, tenemos nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Y tenemos que se tomaron 25 muestras. 25 de un día. 25 de 2 días, así hasta acumular los 50 días. Tenemos nuestros datos de lo que fue dando las máquinas, la 22, 24 y los datos que tenemos. Es temperatura, máquina y día. Vamos a entrar para realizar esta gráfica. Vamos a entrar en lo que es estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, pero ya no entraríamos en lo que es XR porque esa es de un rango menor. Como tenemos datos de 25, nos corresponde una gráfica de XR/S. Tenemos nuestra gráfica. Tenemos nuestros datos. Los voy a borrar porque ya lo había hecho yo anteriormente. Igual tenemos dos opciones. Vamos a trabajar con la que dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Esa es la que vamos a seleccionar. En esta parte nos aparecen nuestros datos que tenemos capturados o que nos dieron aquí, que fueron día, máquina y temperatura. Vamos a trabajar con los datos que dieron los resultados o los datos obtenidos en estos días y fueron las temperaturas. Le vamos a dar doble clic para que aparezca de este lado. Luego viene tamaños de los subgrupos. En los tamaños de los subgrupos dice ingrese el número de columnas. Tenemos que fueron 25 muestras. Ese 25 lo vamos a poner en la parte de aquí para que nos arroje los valores. De igual forma vamos a entrar en etiquetas. Damos clic y le vamos a dar un título a nuestra gráfica. Yo ya le puse le puse gráficas de control XS, temperatura de máquinas de impresión. Una vez que ya le tenemos dado el nombre, le damos a aceptar. Después vamos a entrar en opciones de barras XS. En nos vienen las opciones como qué parámetros en media, en desviación estándar, estimación,
límites, que pruebas, etapas, box, mostrar y almacenamiento. Nos vamos a ir por las pruebas. El programa, como ya lo mencioné, por default nos manda una sola muestra, un punto, que desviaciones estándar desde la línea central, que es lo que vamos a revisar en esta parte de aquí. Bueno, vamos a seleccionar todos los programas para que nos dé una gráfica más detalladamente de los valores que capturamos. Vamos a seleccionar todos. Y en estos nos tenemos de qué puntos, dice que del 3, de 3 sería la desviación estándar de la línea central. De 9 hacia abajo tenemos puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. De 6 tenemos puntos consecutivos o todos los ascendentes a todos los ascendentes o todos los descendentes. Y 14 serían qué puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo. Después de 14, cómo se fueron comportando los datos. De igual forma, tenemos que dos desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado. 4 sería KDK más un punto, una desviación estándar desde la línea central del mismo lado. Y 15 serían qué puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central o cualquier lado. 8, qué puntos consecutivos o una desviación estándar desde la línea central o cualquier lado. Ya que tenemos seleccionados todos lo que queremos que nos muestre la gráfica, le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos los datos que requerimos para nuestra gráfica. Y vamos a darle a aceptar. Tenemos nuestra gráfica de control XS de temperatura de máquinas de impresión. Esta gráfica se muestra de dos formas. Nos da una que es de la desviación estándar de la muestra y tenemos la otra que es la medida de la media de la muestra. Me voy a regresar un poquito aquí donde nos dice, que dice, los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites del control de la gráfica S pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Lo que quiere decir es que si tuviéramos un rango que no pudiéramos, que estuviera fuera del límite inferior, no lo pudiéramos, falsamente no nos diera los resultados. Tenemos aquí un punto fuera. Dice que falló una de las pruebas, la muestra número 38, que está por debajo del límite inferior. Tenemos todos nuestros puntos que por lo que vemos es un poquito variado, pero dentro de lo que son sus límites de inferior y superior. De igual forma, en lo que es la desviación estándar, se manejan dentro de los límites sin ser siendo estables dentro de. Pues esta es nuestra gráfica para el proceso. Este sería de este problema de la presión de vacío de medida de pascales. No, fue esta. De XS sería nuestro primer problema y aquí estaría nuestra gráfica, que es la misma que nos dio en el programa. ¿Qué es esto?
Y aquí tenemos nuestra gráfica ya en nuestro archivo. Vamos a ver otro ejercicio de igual forma de gráficas de XS. Vamos a ver otro ejemplo. Una empresa dice que produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa de las máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750 datos. No podemos hacer una gráfica XR por lo que habíamos comentado de que debe de ser de menor a 25, a de 8 o menos, pero nos está pidiendo una XR. Vamos a ver qué pasa si hacemos este ejercicio con la gráfica S. Vamos a abrir el programa XS. Este es el de succión. Pero abrí el equivocado, abrí el XR. Tengo mis datos de la gráfica de XS. Yo lo hice como XS, no me había fijado que el programa, que el problema nos estaba pidiendo como XR. Vamos a verificar qué nos muestra. Para sacar una gráfica XR con estos datos, pues vamos a seguir los pasos. Tenemos lo que es la succión de presión de vacío en PI máquina y los días, los mismos datos y diferentes valores. Vamos a entrar en estadística, gráficas de control, gráficas variables por subgrupos y vamos a hacer una gráfica R. Tenemos aquí los valores. Vamos a seleccionar succión de presión y tenemos que son 25 datos. 25 máquinas de montaje y fueron 750 datos en 30 días. Vamos a darle, le vamos a poner gráfica XR de succión de vacío. Así voy a poner. Vamos a dar a aceptar. Luego vamos a entrar en opciones. En opciones vamos a entrar en pruebas. Aquí, como no lo había hecho en lo había hecho en la tabla de XS, por eso no me aparece. Vamos a seleccionar, como en los otros, todos los valores que nos piden. Tengo todos los valores, qué datos, a partir de cuántos necesito para que me muestre la tabla. Tengo todos los datos y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver qué pasa porque no lo había hecho así. Vamos a dar a aceptar. Y si me da una gráfica XR
de succión me muestran 3 puntos. Dice que fallaron en 3 muestras. La muestra número 21 falló en 3, pero está dentro de la línea central y esto es el límite inferior. Vamos a hacerla, lo vamos a hacer como muestra cómo se muestra con la XS. Centrar en estadística, gráficas de control, gráficas variables para subgrupos y lo vamos a entrar en una XS. Vamos a borrar. Tenemos que seleccionar todas las observaciones para la gráfica. Vamos a abrir succión. Vamos a seleccionar los subgrupos que fueron 25. Le vamos a dar un nombre a esta, a la gráfica, y le vamos a poner a XS. Luego le vamos a dar a aceptar. Vamos a entrar en opciones. Vamos a seleccionar las pruebas que queremos y vamos a ver cómo se comporta nuestra gráfica. Y le vamos a dar a aceptar. Veo que cambia lo que es el rango de la muestra y la desviación estándar. Veo que su desviación cambia y es un poquito más, se mueve un poco más. Lo que es el rango está dentro de bien, pero un poco movible. Nos marca el mismo en la media, nos marca el mismo punto. El mismo punto dice la prueba 21, de igual forma la 21. Para que sea esto más estable, nos decía que por los rangos era recomendable usar nos pidió el problema una gráfica de control XR, pero tendríamos que haber usado la XS porque eran más de 25 muestras. Pues así se comportan lo que son las gráficas tanto de como es una XR como es la XS. Yo le había puesto aquí la gráfica de succión de XS, le voy a agregar las dos porque hicimos las dos con los mismos datos. Y me falta esto. Voy a dejar los dos. Esta es la que nos está pidiendo el problema en XR, pero como lo hicimos para que haya una comparación en XR y XS. Tenemos los dos. Ahora vamos a ver, por último, vamos a revisar nuestro proyecto de cómo se comporta un proceso en mi lugar de trabajo. Trabajamos lo que son para operaciones de cataratas, se hace todo el kit para este tipo de operaciones y hay una línea que hacen lo que es el gripper, que es el que va pegado al ojo.
lo que es este es el gripper, esto va en lo que es el ojo para hacer la operación. A este proceso se le hace una prueba de pull test para ver la resistencia que tiene y que no se vaya a desprender pues del pegamento que tanto pega y que cuánto es la variación. La línea cuenta con 6 operadores. Entonces se va a tomar un muestreo, se tomó un muestreo a cada uno por 20 días, pero voy a hacer una gráfica XR para ver el comportamiento de lo que es el proceso, el comportamiento del proceso durante estos 20 días, cómo se comporta por medio de esta gráfica. Como son 6 máquinas las que hacen el pegamento con el operador poniéndolo, vamos a seleccionar pues 20 días de 6 tendríamos 120 datos. Bueno, el problema estaría de esta manera, dice una empresa que produce producto para operaciones de cataratas requiere analizar si su prueba de sellado del seal ring es estable. Dice, realice una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 20 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 120 datos. Tenemos, pues, tengo la foto del producto para que se den una idea de qué estábamos hablando. Y aquí tenemos lo que es el problema ya resuelto de la gráfica. Vamos a entrar a Minitab para ver cómo se comportaron los datos. Voy a cerrar el que estamos haciendo, si lo voy a salvar porque no lo había hecho el otro. Y vamos a abrir nuestra gráfica del proyecto. Aquí tengo la gráfica, pero la vamos a volver a hacer. Me voy a regresar. Tenemos que le puse seal ring, que es el proceso, como se llama el pegado, es el proceso del seal ring. Operaciones, pues que son los 6 maquinitas que usa el operador para hacer el pegado o colocarle lock time a lo que es el anillo. Tenemos el día 1, nuestras primeras 6 muestras y los datos que nos dieron. El día 2, nuestras muestras y los datos que tenemos. Así sucesivamente se fueron tomando los días hasta llegar a nuestros aquí le veo de más. Ok, fueron 120 días, a ver cómo quedó. 120 datos, 20 días. Entonces este está mal. Vamos a irnos hasta 20 días.
Ok, nuestros 20 días. Los datos son los que tengo aquí. Voy a grabarlos. Vamos a entrar a estadística. Vamos a hacer una, nos pide que fuera por medio de una XR porque son de 6 máquinas y nada más tenemos 120 datos. Vamos a ver, revisar. Vamos a entrar en estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos y vamos a entrar en X barra R, una barra R. Vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica que está en la columna. Vamos a borrarle este, ya lo tenía hecho yo, y vamos a seleccionar el CILRIN, que son los valores. ¿Cuántos datos se tomaron? Pues fueron los tamaños de los subgrupos, que fueron 6. Vamos a dar un nombre a nuestra gráfica. Sería la gráfica XR de CILRIN. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a seleccionar en pruebas todas las que queremos hacer, que en este caso, pues, como ya lo habíamos visto, pues son todas las pruebas. Son todas las que tenemos que hacer y luego vamos a darle a aceptar. De ahí vamos a dar de nuevo a aceptar. Y nos da nuestra gráfica XR de CILRIN con nuestros datos que tenemos. Vemos que se comporta estable, no tenemos ninguna fuera, ningún punto rojo tampoco. Nuestro límite inferior no llegan súper bien y en el límite superior también están bien. Esta es nuestra gráfica en rango de la muestra y la medida de la muestra central. Este tipo de gráficas, pues sí, puede servir para el comportamiento del proceso. Si un proceso, qué tan estable está. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo como control de calidad y podríamos ver si se hacen, no sé, 60 AQLs por lote, ver en qué tanto tiempo, cuál es la variación y qué posibilidad habría de reducir los niveles de inspección para nuestras pruebas. Vamos a grabar la gráfica en el programa. Okay. Una XR. Ahí está. Vamos a hacer la prueba a ver cómo se mira. Ya vimos cómo se ve la gráfica como con valores, una XR con valores de 25. Ahora vamos a ver si nos da una gráfica XS con datos de 6. Vamos a entrar en estadística, gráfica de control y vamos a entrar en gráfica variable para subgrupos y vamos a escoger una XS. De igual vamos a seleccionar CILRIN, vamos a ponerle nuestros datos que fueron 6, vamos a poner el nombre a nuestra gráfica. Una gráfica XS de proyecto, vamos a poner. Proyecto CILRIN. Vamos a dar a aceptar, vamos a ver las opciones. Vamos a entrar en pruebas y vamos a seleccionar todos, igual como en el otro programa o la otra gráfica. Vamos a dar a aceptar y aceptar. ¿Qué diferencia hay de una
y de otra. Pues la diferencia que veo yo es nada más es en que una me da graficado como desviación estándar de la muestra y en el otro me da graficado el rango de la muestra. Si veo los mismos valores graficados, lo real sería, por como lo vimos, que es recomendable, en 6 menores de 8, pues que sea XR, y mayores de 9, que sea una XS, para que sea más, una muestra más, pues más aceptable. Pues este sería mi presentación, de la unidad número 2. Lo voy a guardar. Ya está grabado mi proyecto. Y pues sería la unidad número 2 lo que vimos de la materia control estadístico de calidad, y son gráficas de control para variables. Sería todo, muchas gracias.